Oh, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Dije que vamos a hablar del estado de los muertos, o más bien el estado intermedio. Si usted puede tener su Biblia abierta, es conveniente. Por supuesto que la muerte es un caso inevitable. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez. Y como leíamos en estos versículos que teníamos ahí, vemos que es un hecho. Aun cuando desde que el Señor creó a Adán y a Eva, no fue el propósito, no fue el objetivo la muerte. Pero esta vino por causa de lo que ya nosotros sabemos de la desobediencia. Porque eso fue lo que le dijo el Señor. Si fallas a esto, ese mismo día morirás. No, Adán no murió físicamente ese día de 24 horas, pero como dice Pedro, que un día es 1000 años para Dios. En ese calendario de Dios, por decirlo de esa manera, Adán no aguantó el día porque se murió a los 900 y pico de años. Es decir, murió físicamente, pero cuando desobedeció, en ese instante murió espiritualmente. Dice Pablo, por cuanto la muerte, dice, entró por un hombre, o sea, la desobediencia de un hombre, y por la desobediencia de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En ese sentido, el que la muerte haya pasado a todos los hombres, eso le podemos llamar en el término la muerte o el pecado federal, es decir, como sería el caso de Estados Unidos con su gobierno ejecutivo, que su gobierno es un gobierno que se manifiesta en todos los estados, aun cuando hay, y eso se da también en todos los países, de acuerdo al modelo de gobiernos. Así que ese modelo, ese pecado federal nos alcanzó a todos, y es ahí donde viene lo que es la muerte, para dar por lo menos algunos pormenores, por qué es que morimos, ¿ya? Porque la gente a veces pregunta, ¿y por qué tiene que morir uno? ¿Y por qué no le dieron vida eterna? Es porque fallamos. Así que en este sentido, con respecto a lo que es ese traslado de lo que es la muerte o de la persona luego a la muerte, hay un sinnúmero de opiniones, de posiciones que unos, por ejemplo, algunas sectas dicen que no hay esa eternidad, que otros dicen que cuando la persona muere, hasta ahí terminó todo. Por ejemplo, el concepto de los gnósticos es que el cuerpo era inútil y que iría al polvo, y que lo que más importaba al ser humano era el espíritu, porque era el espíritu que iba a ir al cielo. En esa idea es que Pablo les dice que no todo lo que parece conveniente es conveniente, porque tenían esa idea los corintios, una idea gnóstica. Dije, hay diferentes corrientes que dan las opiniones que sucede cuando la persona muere. En este caso, hermanos, no debe de interesarnos lo que comentan las sectas, las organizaciones religiosas o quien sea, los brujos. Lo que nos debe de interesar siempre a nosotros como seres humanos, y en particular como iglesia, es lo que diga la Biblia.
lo que diga la Biblia es la verdad. Lo que diga la Biblia es lo que nos interesa. Es lo certero. Y como el tema de esta noche es el estado intermedio de los muertos. ¿Qué significa el estado intermedio de los muertos? El estado intermedio de los muertos, esto lo que significa es, hermanos, el momento, vamos a ver, de la existencia de una persona entre su muerte física y la resurrección. Eso es lo que significa el estado intermedio. Porque dentro de esto vamos a ir viendo que no es que la persona desde en el concepto de que se muere, pues va cuerpo, alma y espíritu de una vez a una posición espiritual. Y eso es lo interesante, el que podamos descifrar qué significa el estado intermedio. El estado intermedio en el sentido de que qué sucede cuando la persona fallece, muere, y qué sucede entre esa muerte y la resurrección, que es un hecho, pues, que es algo que está escrito en la palabra y que es una de las promesas que Dios nos ha dejado en ella. Así que en este sentido vamos a ir viendo esto de el estado intermedio. Por decir algo, la persona, para acercarme un poco más a darme a entender, la persona que muere en este instante, ¿qué sucede con ella? ¿Cuál es eso que sucede? Eso que se da en ese instante de ese suceso. Por ejemplo, vamos a ver que cuando yo decía la existencia entre una persona, entre su muerte física y la resurrección, dentro de ese estado intermedio viene esa palabra de resurrección. Va a haber un momento que todo ser humano va a ser resucitado. Va a ser resucitado, unos para vida y otros para muerte. Dicho de otra manera, acá en el caso nuestro no es como dije al principio, que bueno, se asocia de que la vida es como la vida de un animal, la vida de un animal que terminó, murió el animal y ahí se terminó todo. Pero nosotros no somos nada que ver con lo que es esa idea, por el hecho de que nosotros tenemos una dignidad tremendamente maravillosa, que es el que fuera de las creaciones que Dios hizo, al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo, ¿qué quiere decir a su imagen y semejanza? Nos hizo, hermanos, nos dio el carácter de personas. ¿Qué significa el carácter de persona? Para que uno pueda ser persona necesita sentir, necesita voluntad y, hermanos, esos elementos son los que van a identificar a una persona, lo que es el sentir, la voluntad y la razón. El animal no tiene, probablemente tenga voluntad porque busca la cría, tenga sentir porque sí busca pero no tiene razón. En ese sentido es que nosotros somos una especie maravillosamente bendecida por Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? El ser humano es tripartito. El ser humano, nosotros somos cuerpo,
alma y espíritu. Y eso de tripartito lo vemos en el capítulo número 2, verso 7 del Génesis, cuando dice que tomó el Señor polvo. Vamos a ver, ahí está el polvo, para que vayamos definiendo la construcción humana. Ahí vemos el polvo. Tomó el polvo, dice en el verso 7. Tomó el polvo, a eso llámele usted cuerpo. Pero luego sopló en sus narices, dice ese versículo. Eso llámele, vamos a ver cómo le llamamos, espíritu. Y luego de que sopla en sus narices, el hombre que era polvo y que ha recibido un soplo, se ha convertido en alma viviente. Ahí podemos ver lo tripartito del hombre. Ahí podemos ver esa composición maravillosa, ¿verdad? Ahora, en este caso, su cuerpo es una tienda, para decirlo. Vamos a verlo esto en la segunda carta a los Corintios, para que vayamos sacando lo que significa una cosa con la otra. Y luego vamos a estar concluyendo lo que es el estado intermedio. En el capítulo número 5 de segunda carta a los Corintios, versículo 4, lo vamos a leer todo. En este libro de segunda de Corintios 5, ya lo tenemos. Y vamos a leer del 4 al 8. Porque asimismo, los que estamos, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. En este tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Yo quiero preguntarle, es el cuerpo. Los que estamos en este tabernáculo, gemimos, ¿con qué? Con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, diríamos en esta tienda, en este tabernáculo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de ¿qué? Del cuerpo y presente con el Señor. Aquí podemos ir viendo, hermanos, de qué manera se va descifrando lo que es cuerpo y lo que es la parte inmaterial. Aquí podemos ir viendo que primero el apóstol dice tabernáculo. Luego dice que él gime. ¿Quién es el que gime? No es el tabernáculo, no es el polvo que el Señor hizo, es esa parte de espíritu y de alma. Esos son los que Pablo está mencionando, que se están manifestando en una necesidad espiritual. Lo que está diciendo es que las funciones, por ejemplo, de cada uno, las funciones del cuerpo, ya las sabemos. Por eso hemos insistido, yo en particular, que debemos de definir qué es en sí el ser humano. Ya estamos diciendo que es tripartito, ya estamos diciendo, aquí lo descifra un poco más amplio Pablo, cuando dice, habla del tabernáculo y habla de esa otra parte que es la que gime dentro de su cuerpo, queriendo estar, más bien dice, ausente del cuerpo y presente con el Señor. Ahí está definiendo lo que es una cosa y lo que es otra. Porque decía, yo lo he definido y lo he dicho de esta manera. Tenemos que saber que el cuerpo, este tabernáculo, ¿cuál es su función? La función de este tabernáculo es traernos, llevarnos. La función de este cuerpo, que es lo mismo,
tienda, dicen otras versiones de esta tienda, en esta tienda reposa la parte inmaterial. En esta tienda, en este tabernáculo, está eso que es en sí la entidad perfecta, diríamos de esta manera, de lo que es el ser humano. Entonces, este cuerpo es el que me trae, es el que me lleva, es el que me ayuda a desempeñarme en las diversas tareas de la vida. Cuando el hombre inmaterial, el espíritu, el alma, sobre todo, que es esa parte interna, que es esa parte que lleva implícito nosotros o en la Biblia le llaman corazón, pero esa es una manera de expresar lo que es la parte interna que se llama alma, que es la verdadera persona. No es el cuerpo. El cuerpo nos trajo acá, pero la verdadera persona es esa parte inmaterial. Más bien, dice Pablo, yo quisiera estar ausente de esta tienda, de este cuerpo, y estar ¿con qué va a estar presente? Va a estar presente a través de lo inmaterial, a través de esa parte, espíritu y alma, que son los sentimientos, que son esa parte emotiva, esa parte que nos hace llorar, que nos hace pensar, que nos hace actuar de la manera justa o no justa. Ese es el hombre en sí. Ahora vamos a ver, cuando muere este hombre, vamos ya llegando al punto para que vayamos viendo el estado intermedio. Cuando muere esta persona, ¿qué es lo que sucede? De inmediato, cuando esta persona muere, si en este momento, todos los que en este momento están muriendo, están falleciendo, vamos, al fallecer, algo es necesario explicarlo, que lo que conocemos nosotros, o lo que yo estoy diciendo como lo inmaterial con lo material, se separan. Y vamos a ver, cuando esto se separa, es a lo que se le llama estado intermedio. Por ejemplo, lo que se da en esta separación es esta parte inmaterial que sale de la persona, esa va a un lugar, y eso es lo que vamos a ver. Y la parte que es el tabernáculo va a otro lugar. Pero eso no quiere decir, hermanos, que lo uno o lo otro sea menos inferior, lo uno o lo otro. Yo empecé diciendo que es un complemento, es una persona, lo complementa el cuerpo, alma y espíritu, sumándole lo que son el sentir, lo que es las emociones, que es lo mismo, la razón y la voluntad. Eso es la persona. Ahora, cuando se separa esto, bueno, ¿qué es lo que se hace con el que fallece? Se va a colocar, en los mejores casos, a un lugar, a un cementerio, y entonces, si el alma y esta parte inmaterial, ¿qué sucede? Entonces acá podemos, hermanos, debatir, podemos, por supuesto, refutar las teorías que pues siempre han venido ahí, como diríamos lo que dije al principio, que pues no hay cielo, que cómo puede ser por lo menos una corriente, la corriente de los testigos de Jehová, yo digo contra Jehová, pero los testigos de Jehová, la idea de ellos es que no hay, para el alma no hay cielo, para esa parte inmaterial no hay cielo, que todo es acá en la tierra, y que muchas veces hasta ridiculizan cuando nosotros hablamos que, bueno, aquí Pablo dice, más bien dice, había que preguntar y rebatir esto. Más bien dice el apóstol Pablo, yo quisiera estar ausente
del cuerpo. ¿Y qué más dice? Presente con el Señor. Es un hecho que ahí está claro que una cosa es una cosa y la otra es otra. Y que dice estar presente. ¿Quién es el que va a estar presente? Va a estar presente ese ser inmaterial, el espíritu, el alma o alma y espíritu. Esos que nos hacen, hermanos, reír, esos que nos hacen llorar, esos que nos alegran, eso que nos lleva a hacer lo bueno o a hacer lo malo. No es el cuerpo el que genera lo bueno o lo malo que puede dar una persona. Es esa parte interna. Vamos a ver, entonces se separa. Y vamos a ver, para que lo descifremos, en el capítulo número 6 de Apocalipsis, rapidito, para que, hermano, no se me duerma, damos un gloria a Dios. En el capítulo número 6 de lo que es el Apocalipsis, vamos a ver ya lo que es el alma, lo que es la parte que salió del cuerpo. En este capítulo 6, en el versículo número 9 en adelante, habla, por supuesto, Juan en este libro. En el 9 en adelante, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar que dice ahí, vamos a irlo leyendo. El altar, las que, no dice los cuerpos, está diciendo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué más dice? Verso 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestimentas o vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía, ¿qué más? Un poco de tiempo, hasta que se ha complementado el número de los siervos y de sus hermanos que también habían de morir por la causa. Ahí vemos un diálogo, ahí vemos almas, ahí no son cuerpos, ahí son almas que están, hermanos, bajo el altar. Esto lo traigo para que vayamos descifrando lo que es cuerpo y lo que es alma. De acá, de lo que estamos sacando, es personas que fueron asesinadas, que fueron mártires. En este relato se está refiriendo a los que murieron o van a morir más bien en lo que es el periodo de la gran tribulación. Pero lo que yo quiero rescatar en estos versículos es esa separación. Está diciendo el versículo número, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Entonces las almas, es decir, de los que mueren, no es que son exterminadas como dicen las sectas, no tienen más existencia. Es más, algunos dicen el término que se van a dormir. Está bien el término, que las almas, o luego que la persona fallece, esa parte inmaterial va a dormir. Puede ser una manera de descifrar descanso, gozo, alegría, pero el problema es que esos conceptos los asocian a lo que sería una parte inconsciente, que esa alma no sabe, está dormida. Momento, no es esa la interpretación, porque se lee en la palabra, ellos duermen, como Pablo lo dice a los de la iglesia de Tesalónica. Les dice: no se alarmen, no se asusten como los que no tienen esperanza, porque los que han dormido en Cristo, eso no quiere decir que están inactivos. Ya vamos a ver, eso no quiere decir que no tienen existencia. Son almas que aquí estamos leyendo, tienen un lenguaje con Dios, están suplicando una misericordia a Dios. Y es más, la respuesta del Señor es: tenga paciencia. Les puso vestiduras y le digo: aguántense un tiempo. Mire el lenguaje espiritual, porque si no enseñamos esto, hermano, nosotros somos como personas que no sabemos ni qué somos.
ni qué andamos haciendo, ni para dónde vamos, y cuál es el trasfondo de nosotros. Nosotros tenemos que saber todo esto, porque partiendo de lo que nosotros estamos enseñando, o sacándolo más bien de la enseñanza de la palabra, eso será nuestra fortaleza. Eso será, hermanos, nuestra visión. Eso será nuestra estabilidad en esta tierra. Eso será lo que nos llevará a priorizar lo que vale la pena priorizar, o lo que, hermanos, no vale la pena priorizar. Porque la palabra dice, el Salmo 119, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. ¿Qué quiere decir? Ella nos revela, hermanos, nos revela el presente, nos revela el pasado, nos revela el presente y nos revela el futuro. Y, hermanos, y la Biblia dice que mi pueblo, dice el profeta, perece por falta de conocimiento. Pero vamos a extraer el consejo de la palabra para que nosotros no andemos a tientas, para que la iglesia sepa quién es, que la iglesia no es una entidad muerta, que la iglesia no es una entidad, hermanos, que salió de algún hoyo y que son los refugiados del mundo y los despreciados del mundo y los marcados del mundo. Pudiera ser, pero somos el pueblo de Dios. Somos los que tenemos la esperanza que no avergüenza. Somos ese pueblo maravilloso que dijo Pablo: ausente del cuerpo, presente con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esos somos nosotros. Ahora vamos a ver los muertos antes de Cristo, antes de Cristo, antes de que muriera Cristo y resucitara Cristo. Y eso vamos a irnos para que veamos. Interesante. Vamos a Lucas 16. Abra su Biblia y vaya rayando, porque cuando sienta usted que se está muriendo, bueno, siempre se asusta uno. Siempre uno dice, corra. Pero por lo menos cuando ya no hay nada que hacer, uno se consuela en esto. Damos un amén. En este capítulo número 16 de Lucas, verso 19 en adelante, esto lo dije y lo aclaré, esto es antes de la muerte de Cristo. En este versículo número 19 habla de lo que fueron dos personajes que murieron. Salieron del tabernáculo, salieron del cuerpo. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Ahí terminó todo? No, ahí no terminó todo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a examinar acá. Acá está hablando, en este versículo 19, voy corriendo, murieron estas dos personas. Uno era justo y el otro era injusto. Hay que ir definiendo cuál es el destino, por decirlo de esa manera, porque aunque el destino uno mismo lo forja en esta tierra, hermano. Porque no es que salimos con mal destino, no, uno. Por el hecho de que tenemos una gran luz, tenemos una gran revelación que es la palabra, pero aún con toda esa gran revelación decidimos por lo que no es lo correcto. Decidimos por lo bueno o por lo malo. Y estos dos murieron, dice, bueno, ahí describe lo que la esplendidez en la que vivía uno de ellos. Y había también, dice, que es en este caso Lázaro, que dice que también murió. Y en el versículo número 22 aconteció que murió el mendigo y fue, vamos a ver, salió del tabernáculo, salió de la tienda. Aleluya. Quiere decir que cuando ya está el cuerpecito ahí en el ataúd, ya eso fue la tienda que le sirvió al hombre espiritual. Y esto es lo que sucede en el verso 20. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Verso 22.
murió el mendigo. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí no está hablando de cuerpo, aquí está hablando de el alma, del espíritu. Ese fue, luego de que él muere, fue llevado por los ángeles. Esto es importante y esto debe de ser un gran consuelo para aquellos que deciden vivir en esta vida para Dios, ¿verdad? Porque aquí lo dice, la palabra no se puede contradecir. Cuando nosotros vivimos para los propósitos de Dios, hermanos, el día que nos toque, que nos va a tocar, está establecido, dice la palabra. En ese preciso momento, es un momento difícil para todos, para el que se está muriendo y para los que quedan. Pero vea lo que sucede. Es tomado este santo, que se refiere a Lázaro, que era un hombre justo, es tomado por los ángeles. Ahí ya no hay sepulturero. Ahí los ángeles toman su parte inmaterial y lo llevan a un lugar. Esto se le llama el lugar de intermedio, el lugar de separación. Es un hecho que Lázaro queda, su cuerpo, bueno, dado que no tenía, pues la Biblia no dice que tenía parientes, y probablemente no, porque él vivía de la mendicidad. No creo que lo hayan ido a enterrar, quizás se lo comieron los animales, porque los perros lambían sus llagas. Vivía en una situación deplorable el personaje que aparece acá. Pero vea lo que sucede. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El día que sale del tabernáculo, esa parte es llevada por los ángeles al seno de Abraham. Esto es interesante, que el que tenga oídos oiga. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y vamos a ver, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí está hablando, sepultado su cuerpo. Y en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. Lo que vemos allí es el relato de dos almas, de la alma de un hombre y la alma del otro hombre. Pero vea la diferencia. El uno fue llevado al seno de Abraham. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso dije antes de Cristo. Posteriormente, si nos queda tiempo y si no, lo retomaremos el próximo jueves, ¿qué sucede después de Cristo, de la resurrección de Cristo? Pero vamos a ver, este lugar se le llama Hades. Este lugar es un lugar que está en el corazón de la tierra. Es un lugar de acuerdo a lo que sería la Biblia, hermanos, vea usted acá, entonces lo podemos intuir, lo podemos dibujar, que es un lugar que tiene dos depósitos, estoy hablando antes de 2000 años, antes de Cristo, de su resurrección. Tenía dos depósitos. Estos dos depósitos en esa parte superior, y tiene ese depósito, la parte inferior es donde se definen a dónde van los grupos de alma. El que vivió, como por ejemplo el rico, que no tiene nada que ver, que un rico por ser rico no puede ir al cielo. Si estamos hablando de ricos, ¿quién más rico, hermanos, que Abraham? Eran mercaderes multimillonarios. Pero dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que allá estaremos cenando en la mesa con Abraham, con Isaac. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El problema es que vivió para la gratificación del yo. Vivió para sí. Vivió, hermanos, para echárselo todo encima, que es lo que ya nosotros conocemos de gente que no les interesa lo de Dios. Que lo que les interesa es comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Pero después que te mueres, al cielo vas. Y esa es una mala aplicación
Yo he rebatido todo el tiempo eso, que la gente apenas se muere, aunque se muera con la botella, hermano, los parientes dicen, se muere con 2 y 3 mujeres y dice, hermano, se fue para el cielo, ya se fue a descansar. Momento, Señor, la Biblia no puede ser, Dios no puede ser burlado. Dios no tendrá por inocente al culpable. El que vivió para el mundo y la carne de este mundo, ese tiene su lugar, pero también los que vivieron para la gracia, los que vivieron para vivir, hermanos, no para su yo, sino para los propósitos de Dios, también vemos nosotros los resultados. Así que esto es importante, porque es aquí, mientras estamos vivitos, que podemos decidir. Vivitos podemos decidir. Dice la Biblia, es mejor perro muerto que león vivo. Dicho de otra manera, una vez estemos vivitos, podemos sumarnos a Lázaro. Pero también, mientras estemos vivitos y no queremos nada de lo que quiso Lázaro, pues ahí está, no hay problema. Y cabe aclarar que no es Dios el que lo lleva a uno ahí. Porque la gente dice, Dios lo va a echar al infierno. No, son nuestras obras, son nuestras decisiones. ¿Se oye? ¿Se cree? Ahí abajo el amén. Son nuestras decisiones. No es Dios, dijo Cristo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y Él dice, vengan los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice Juan, la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, este asunto no es la culpa de Dios, son nuestras elecciones en esta vida las que nos llevan a la vida o a la muerte. Aquí vemos, si le podemos llamar destino, aquí están las almas. Estamos hablando de almas, señores, y no estamos hablando de cuerpos. Y fue sepultado, dice, el cuerpo de este hombre. Y en el Hades, ¿qué es el Hades? El Hades es ese lugar que todavía existe, pero antes de Cristo tenía esos 2 depósitos, el inferior y el superior. En el inferior, y cabe aclarar que es un lugar de tormento, lo que es el inferior, pero en ese tiempo era un lugar de consuelo, lo que era el lugar superior, llamado el paraíso. Dicho de otra manera, este Lázaro fue a caer al paraíso de Dios. Pero ¿cómo se entiende eso que en el corazón de la tierra? Damos un gloria a Dios, hermano. Lea por lo menos Mateo 12 y se lo voy a decir luego. Y el verso 40 dice que el Señor habla con respecto a Jonás, que él dijo que estaría por 3 días y por 3 noches en el corazón de la tierra. En Efesios 4, hermanos, verso 9, dice que él bajó a las profundidades de la tierra. En Pedro capítulo 3, habla, hermanos, de que cuando él llegó se fue a presentar a las almas que estaban, damos un gloria a Dios, que estaban en tormento allá, y se les presentó las almas que pecaron antes en el diluvio de, hermanos, de Noé. Eso nos corrobora que este lugar terrible, que en este caso ya no existe, el superior, que fue eliminado luego que Cristo resucitó, ahí está este lugar terrible. Ahí está, es el lugar de una antesala para luego de este lugar. El Señor saca, allá en Apocalipsis veíamos que son entregados los muertos, el mar entrega sus muertos, el Hades entrega sus muertos, y luego de eso ellos son juzgados y son echados al lago de fuego. Dicho de otra manera, esta es una antesala. Es una antesala. ¿Cuál es una antesala? Antes de Cristo era una antesala de lo que era el paraíso, el lugar de gozo. Pues aquí lo dice, se lo voy a resumir de esta manera. Lo llevaron ahí y dice que se transformó el hombrecito
que habla que se llamaba Lázaro, que lo lamían los perros que estaban. ¿Y qué significa? ¿Y por qué eso, hermano? Bueno, hay que preguntarle a Lázaro por qué cuando lleguemos allá. ¿Cuántos creen que vamos a llegar allá y vamos a conocer a Lázaro, hermano? Y sobre todo no a Lázaro, sino al que resucitó a Lázaro, al que salvó a Lázaro, porque eso es lo más maravilloso para el pueblo del Señor. Aquí dice, y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Tormento. Así que no es cielo cuando se muere uno con la botella en la mano, con dos mujeres y un camino. No es cielo, señores. Y echándose su droga y hermano, y en la pornografía metido hasta las orejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se puede. Todas estas cosas hay que estudiarlas para que él tenga oídos, oiga. Y aquí vemos, fue sepultado y vio de lejos a Abraham, el que estaba en la parte de gusano, en la antesala. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Verso 24. Y refresque, ¿qué dice? Mi lengua, porque estoy, ¿qué? Hasta aquí. Algunos locos dicen, hermanos, algunos atravesados de este mundo dicen: bueno, no importa, yo me voy para el infierno, ya me voy a hacer amigo del diablo, yo vamos a mujería, vamos a beber allá y te vas a estar, María. Aquí no hay placeres ya. Aquí lo que hay es fuego. Qué terroristas, hermano, han de decir algunos de ustedes. La Biblia es la que está diciendo esto. Y está suplicando misericordia para que moje la punta de su dedo en lengua, porque no aguanto la llama, porque estoy atormentado. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero acá es consolado y tú atormentado. Además de esto, el verso número 26, hay una gran cima. Damos un amén. Hay una gran cima. Y cuando yo decía un día de esto que cuando es con S, la palabra cima es un hoyo. Cuando es con C es un cerro. Pero aquí es con S, ¿verdad? Y dice, hay un gran hoyo que nos separa, pero podían verse. Aquel feliz, gozoso en el paraíso. Gozoso. Y se podían ver a tal grado que no se podían tampoco acercar, porque el gran hoyo, el gran abismo los separaba, pero no les impedía poderse ver. A tal grado que, bueno, para resumir, ese es lo que es el futuro de las almas cuando están saliendo. Por ejemplo, en este preciso momento, yo he dicho que, no sé si estoy mal, pero si ando por ahí, se dice que cada minuto mueren 4 personas. Mueren 3 personas, perdón. Cada segundo mueren 3. Es una mortandad, hermano. Cada segundo. Y nacen 4. Por eso no nos hemos quedado pelones en la tierra. Y la misericordia de Dios, pues siempre, ¿verdad? Y nace, pero todos esos que en este preciso momento, ¿cuánto llevo ya ahorita? Llevo, hermanos, 30 minutos. En estos 30 minutos, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos, hermanos, han tenido el terrible desengaño? ¿Cuántos estarán en esta condición diciendo: pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió? ¿Pero por qué no entendimos? Por eso es que dice el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezca. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hoy es el día de salvación, dijo el Señor. En este preciso momento está un montón de gente. Ustedes no sé si vieron la película del infierno. Tiene bastante similitud. Vean unos 2 muchachos con unos amotos locos de esos ya. Y uno de ellos se estrelló y cayó en este lugar. Y eso lo sacan, por supuesto,
de la misma palabra, pues que hay ese lugar terrible. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ver, para finalizar, pero para rematar eso último que estoy diciendo, en este momento caen, y la gente dice, tráigame, aquí no se puede que le traigan a uno el cura para que le rece una misa. Aquí no se puede, hermano. Aquí ya no hay oportunidades, aquí no hay pastor. Por eso es que nosotros cuando vamos a una vela no vamos a predicarle al que se murió. Si es cristiano, vamos a retomar las promesas que están en la palabra para acertar que el que muere en Cristo no muere sino vive. Pero hermanos, predicamos para los que están fuera de Dios. Y para eso, porque hay mucha gente que dice que está dentro de Dios, pero no es así, porque de labios le honra, pero su corazón no está con Él. Y eso es bueno predicarlo, para que no hayan malos entendidos cayendo. Aquí calle, ¿cuál calle? Por eso es que estábamos hablando el estado intermedio. Cayeron en esta parte, esa parte. Pero el intervalo de ahí a la resurrección es eso, lo que dice, ¿dónde van los muertos? Dice 14:10 de Job. ¿Dónde están? Bueno, aquí está, hermano Job, la respuesta. Van a este lugar. Ahora veamos lo último, y sería los muertos, es decir, estas almas de estas personas tienen sensibilidad. ¿Por qué? No es que se terminó como dicen por ahí, muerto el chucho, se acabó la rabia. No. Fíjense que desde que nosotros nacimos, hermano, desde antes, desde Efesios capítulo 1, verso 4, fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo. Damos un gloria a Dios. Desde ese antes nosotros somos personas ya existentes y no dejaremos de ser existentes, hermanos, en toda la eternidad, bien a un lado o al otro lado. Amén. Entonces aquí lo que vemos es que estas almas existentes, oigan los jovencitos que no se quieren alinear con Dios y los viejos también, damos un amén, tienen sensibilidad, tienen memoria, porque ahí hay una súplica. Acuérdate, tengo 5 hermanos, ¿y cómo es que se van para el cielo? ¿Y cómo es que están en la gloria? ¿Y cómo es que están descansando? Esas son las falsedades de la religión. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a los mismos fariseos: ignoráis las escrituras. Esa es una ignorancia de las escrituras. Tienen conocimiento. Conoció este que vivió para chupar, para mujeriar, para pasear, para comer, porque era bueno para comer. Hacía cada día banquetes con esplendidez. Se daba el lujo de tener cientos de chefs de las mejores comidas. Pero él no sabía a ver de qué murió, pero de algo, tal vez de COVID, pero no sé, no dice la Biblia, pero de algo murió. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De algo murió. Ya existía el COVID, a ver, pero tiene memoria, tienen conocimiento, suplican. Sé que los muertos siguen suplicando, sí, la parte inmaterial, no así el cuerpo. Ahí en ese lugar no hay oportunidad. Se acabó toda oportunidad. No hay otro espacio. Esto es un asunto que nosotros tenemos que examinarlo, hermano. Por ejemplo, en este caso, voy finalizando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta revelación de la palabra? Con esta aclaración de las escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya lo he venido diciendo. Lo que tenemos que hacer es afirmar nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es
tener un propósito importante por el que vivir en esta tierra. Porque quiero decirle, cada día es un día menos. Que tiene la idea, bueno, yo cuando esté viejo, dicen, voy a hacer una buena pensión para cuando esté viejo. El problema es que la muerte no tiene edades. El problema es que, hermanos, como aquel que dijo, levantaré mis graneros y sucesivamente, y le dijo el Señor, dice el Señor que le dijo una voz, necio. Porque Él dice, gózate alma, es lo que quiere la gente, el disfrute de este mundo. Gózate alma, gózate, tienes muchos bienes. Y le dijo la voz, necio, lo que tienes de quién será, porque esta noche vienen. La muerte no tiene edad, ni respeta color. Les cuento aquello, antes de que nos vayamos. Dicen que a un hombre le tocaba la muerte. Y dice que era un peludo. Y bueno, no sé cómo le llegó la noticia que se iba a morir. Y dijo, bueno, no, dijo, yo me voy de este país porque dicen que me voy a morir. Y se fue lejos a otro país. Y dijo, bueno, por cualquier cosa, dijo, yo me voy a quitar, me voy a rapar, me voy a quedar pelón. Y por allá andaba la muerte dando vueltas por ese otro país. Ahí dijo, bueno, me falta uno para la meta que me han puesto, dijo. Y se fue a meter a una disco y halló el pelón ahí. No hay muchos aquí, bueno, aunque sea este pelón me voy a llevar, dijo. O sea que no se escapó. Le va a llegar aunque se disfrace, papá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le va a llegar aunque nos disfracemos. Pero lo importante es estar seguro. ¿Y qué cuesta, hermano? ¿Qué nos cuesta a nosotros? Ahí estamos, que queremos, que no queremos, que ahí andamos, hermano, que nos morimos. ¿Por qué? Ahí andamos, hermano, que no quiero, hermano. ¿Y por qué no quiere mi muchachita linda? Ay, es que usted viera que es duro el evangelio, pero es más duro el infierno. Ay, ¿y usted por qué no quiere? Es que no me aman en la iglesia, pero hay uno que te amó, que se llama Cristo y dio su vida por ti. ¿Y usted por qué no quiere, mi amor? Es que yo soy joven y tengo que gozar la vida. O sea que todos tienen pretextos. Olvidémonos de todas las ofertas y todo es espejismo lo que nos tiene este mundo. Todo es falso. Eso es lo que dice Juan, no améis a este mundo, porque las cosas de este mundo pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen. Damos un amén. Entonces el mensaje es, hermanos, hemos enseñado y hemos aprendido qué significa la vida en su conjunto. La vida es una sombra que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y que llegará el momento, y peormente ahora que nos pusieron tan corto el tiempo, 70 años. Imagínense, hay viejitos que ya están pasados a los 70 y todavía tienen resabios, hermano. Y todavía no se afirman, y todavía no se congregan, y todavía están poniendo pretextos. Pero sí, pregúntele, si usted cuando se muera, ¿para dónde va? Para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. Carne y sangre no heredará el reino de Dios. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. El próximo jueves vamos a continuar con este tema. Padre, te damos gracias. Pedimos que nos ayudes